bueno, gloria a Dios. ¡Viva Cristo Jesús! ¡Viva! ¡Amén! Gloria. Queridos amigos, un saludo muy fraternal. Dios les siga bendiciendo grandemente y que la palabra viva y eficaz sea de mucha bendición para usted como lo ha sido para mí. Este inútil siervo de Dios que con todo corazón quiere compartirle la palabra verdadera. Por eso le pusimos verdades bíblicas, porque lo que está aquí es verdad para nosotros, el alimento espiritual para el creyente, para el que quiere ser hijo de Dios. Estamos hablando en el video anterior, queridos amigos, acerca de la reconciliación. Y hermano Rafa, ¿qué significa reconciliación? Reconciliarse. Bueno, que yo acepto que estaba fuera de Dios y que me conviene acercarme otra vez a Dios a través de un arrepentimiento genuino. Y me reconcilio. Es como por decir, si me peleé yo con mi esposa, si me peleé con ella, lo mismo nosotros con el pecado, con Dios. ¿Cómo puedo reconciliarme con mi esposa? Bueno, lo primero que ella misma sabe, digo con perdón, pero pues es la verdad, lo primero que ella misma sabe es que le voy a llevar gallo, porque era lo que hacía. Me llevaba serenatas cuando yo estaba con ella, le cantaba ahí Sabor a Mí, todas canciones bonitas. Solamente una vez y que usted es la culpa, cosas así. Con perdón, querido amigo, quiero dar un ejemplo nada más. Entonces le llevaba sus chocolates, sus flores, y era de la manera como yo me reconciliaba con mi esposa, la cual amo tanto, en el nombre de Cristo Jesús, porque bueno, con ella me casé en la iglesia, conociendo las cosas de Dios. Por eso mi corazón es sincero en ese punto. Entonces eso es la reconciliación. Y con Dios es aceptar que somos pecadores y que nosotros queremos ese regalo de vida que nos da a través de su Hijo Jesucristo. Él es el medio de salvación para usted y para mí. ¿Por qué? Porque usted no puede pagar su salvación. Nosotros no tenemos nada. Y somos pecadores, no tenemos nada. Nada. Todo le pertenece a Él. Entonces de Él viene el regalo inmerecido para poder obtener salvación. Y otra cosa importante, porque servidor, Adán y Eva fueron, ¿cómo se dice?, tentados por Satanás. ¿Me explico? O sea, ellos mismos no fueron, en Adán y Eva no nació el pecado, no. Por un tercero hubo la tentación. Por eso al ser humano se le da la oportunidad de la reconciliación. Gloria a Dios. Entonces, en esta segunda parte de que yo tengo que admitir, tengo que rechazar y confesar y renunciar a mis pecados para ponerme a cuentas con Dios, la otra parte en ese camino de madurez lo vamos a encontrar en Romanos. Ahí estamos sobre Romanos. En el capítulo número 6, vamos a leer el capítulo 6 de Romanos. Dice el apóstol Pablo, edificando la palabra, la construcción del evangelio, la enseñanza que él nos da. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? Él pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, o sea, en Cristo pues, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea que destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él.
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia. Amén, amén y amén. Bueno, queremos darle luz a este mensaje que Dios nos provee a través de su palabra. Querido amigo, querido hermano en la fe, si podemos entender esto, sería de la siguiente manera. Bien mencionamos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, pero cuando el ser humano, cuando Adán y Eva desobedeció, el espíritu murió, se alejó el ser humano de la presencia de Dios. Y se alejó, ¿por qué? Porque el pecado no es compatible con Dios. Dios no está en medio del pecado. Por eso el ser humano se tuvo que retirar de la presencia de Dios. ¿Sí me explico? Sí. Es una cosa que tenemos que entender. Dios es santo, puro, perfecto, y nada tiene que ver con el pecado. Entonces muere el espíritu del hombre. Escúchenme, el ser humano muere su espíritu, y nada más queda en el ser humano el alma y el cuerpo. Hermano Rafa, ¿hay una diferencia en esto? Sí. El espíritu es la relación que tenemos nosotros con Dios. Cuando nosotros, el Señor ha rehabilitado, por decirlo así, el espíritu interno, ahora ya levantamos nosotros el espíritu interno a través de ¿qué? El alimento espiritual, leyendo todos los días la Escritura, para que mi espíritu esté ¿qué? Fortalecido. Es importante que lo digamos. Por eso el Señor Jesucristo en el capítulo 4 de Mateo, cuando el diablo, porque fíjese lo curioso, dice allí en el 4:1, dice, y el Espíritu Santo llevó al desierto a Jesús para ser tentado por el diablo. Ay, 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 ya nada más. Y a lo mejor, servidor, me dices, ¿cómo que el Espíritu Santo llevó a Jesús para ser tentado por el diablo? Para que veas cómo está la cosa. Porque Dios ya tenía premeditado todo esto. Y como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Tomó el Espíritu pues de Cristo, tomó cuerpo humano, se hizo carne. Entonces Dios quiso ver si estaba preparado para el proceso que iba a hacer en la tierra. ¿Sí me explico? Es decir, su ministerio pues de salvación. A ver si estaba preparado para su ministerio. La muerte en la cruz, que no fue fácil. Entonces ahí lógicamente el diablo en la primera tentación se lo dijo, lo quiso poner a prueba. El diablo no sabía quién era. Por eso le dijo, si eres tú el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Cosa que el Señor Jesucristo se defendió, porque el diablo, querido amigo, se sabe la Biblia al revés y al derecho y en todos los idiomas. Sí, Señor. Debemos de saber. Entonces el mismo Señor Jesucristo mismo le contestó con la misma escritura al diablo. Que no solo de pan vive el hombre. ¿Sabes qué, diablo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Hermano, ¿por qué no recalca? Porque todo aquel que quiere ser hijo de Dios tiene que alimentarse espiritualmente. Y ya lo hemos dicho aquí, hermano, está bien que te alimentes físicamente, está bien, pero deja decirte que ese alimento físico
Es para que tú mantengas tu cuerpo, ¿está bien? ¿No? Pero ese se va al excusado. Digo, discúlpenme la palabra. Ese alimento físico se va al excusado. Mas sin embargo el espiritual no. Es para nuestro crecimiento y madurez como hijos de Dios. Es importante que lo sepamos. Por eso digo con todo respeto, aunque se me van a enojar algunos aquí, pero le dije yo un día al servidor, oye, ya no les des ni réplica, pues, porque pues nomás están alimentando larga cachete y panza. Hablas. Y tenemos que tener nosotros, hermano, por favor, si no el diablo va a dominar tu panzota. Por favor. O sea, sí es importante, pues. A mí, digo, Dios los bendiga aquí en las clínicas San Miguel. Me han invitado mis hermanos a almorzar, gloria al Señor. Pero yo como nomás lo que debo de comer, un taquito y ya. No me voy a poner acá, échame toda la cazuela, pues en qué película. El diablo eso es lo que quiere, engordarte, para que te olvides de la palabra de Dios. Eso es lo que quiere el diablo. Para cuando quiera leer la palabra te dé sueño. Esclavizarte a través de la gula. Entonces debemos entender esto a la luz de las Escrituras. Entonces es importante que nosotros veamos esto a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de Dios y el simbolismo. Porque claramente, físicamente, Memo, no lo voy a hacer igual. Pero simbólicamente voy a entender lo que dice el apóstol Pablo en este capítulo. Tengo que levantar el espíritu para que sea el que domine el alma. Porque en el alma es donde el diablo ataca a través de las tentaciones. Ahí es donde el diablo ataca. Te va a aventar a ti el anzuelo para que caigas. Lo apetecible. Pues sí, pues. Por ejemplo, el compañero que participó, ¿verdad? Me decía él que su problema pasado, gloria a Dios, ya lo dejamos atrás, eran las drogas. Pero si él quisiera seguir en ese mismo camino y quisiera reconciliarse con Dios, se va a dar cuenta el diablo. Lógicamente que el diablo va a decir, ¿qué pasó, demonillo? No, si es que este señor ya quiere reconciliarse con Cristo. ¿Cuál fue su problema? La droga, aviéntale 3 kilos. Y listo. Y listo. Si con unos gramitos ahí andaba chido, imagínate con 3 kilos. Lo vuelves otra vez Esclavo. Lo vuelves otra vez esclavo, como dice la segunda carta de Pedro. Por eso es importante conocer la Escritura, que conozcas lo que Cristo quiere hacer en ti. Pero necesitas levantar el espíritu para que no gobierne la carne sobre ti. Por eso el apóstol Pablo hace alusión a que le tenemos que dar muerte. Y esto simbólicamente, queridos amigos, hermanos en la fe, lo presentamos en el bautismo, en el agua. Hermano, el bautismo de niños, ese es antibíblico, ya lo hemos dicho, no es el tema. No sirve el bautismo de niños, es antibíblico. Bueno, demoníaco, ay, hermano, ahora sí se mandó, o sí. Porque el diablo no mete para no procesar el otro, el verdadero, el bautismo, a través del arrepentimiento genuino. Mateo capítulo 3 y Juan capítulo 3. Ahí está. Entonces el apóstol Pablo dice que nosotros tengamos conciencia para darle muerte a los deseos del cuerpo, los deseos de la carne. Si sabemos nosotros que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, dice que simbólicamente hagamos lo mismo. Le demos muerte nosotros a los deseos de la carne. ¿Dónde? En el bautismo. Bajamos al agua, nos emergemos al agua, ¿verdad? Totalmente horizontal. Y eso simbólicamente significa darle muerte. Y cuando nosotros salimos ya en una nueva naturaleza. Segunda los Corintios 5:17, ¿verdad? Que dice, de modo de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron.
He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si nosotros queremos ser nuevas criaturas en Cristo, nosotros conscientemente, mi hermano, como lo dice Pablo aquí, tenemos que darle muerte a nuestra vieja naturaleza. No suba, sí, darle muerte al viejo hombre es correcto, pero miren, no suba la mano, pero voy a hacer una pregunta aquí. Aquel debe de entender, aquel que quiere ser hijo de Dios, debe de entender lo que estamos leyendo en la Biblia, no en la religión. Por eso tenga cuidado, por eso necesita llevar un proceso espiritual correcto, un discipulado correcto. Que no le enseñe yo, no, usted lee a través de la Escritura. Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso es importante conocer la verdad para ser libre. ¿Por qué lo digo? Porque lo que usted debe saber es que los españoles vinieron a traer una religión contaminada, Señor. Y no quiere decir que la Iglesia Católica sea la mera mera. No, Señor. No, Señor. Por eso necesita usted la Escritura. ¿No me crees? Estúdiala. Estudia la Biblia. Falsa doctrina. No es el tema, pero ahí está. Entonces, el ser humano debe de entender esto que te estoy diciendo. Si nosotros entendemos el proceso, la pregunta a aquellos que estén preparados, servidor, yo les voy a hacer esa pregunta a los que están afuera. ¿Quién quiere apartarse de los pecados para que el siguiente paso sea que se bautice? Aquí en la alberca que tengo aquí atrás, ¿quién quiere bautizarse? Yo. Y ahí ya depende de cada quien, servidor, si me explico. Se va a bautizar aquel que esté consciente que le tiene que dar muerte a su vieja naturaleza. Como decía el compañero ahí atrás, al viejo hombre, contaminado por los vicios. Pero para eso, Memo, necesitas estar consciente de todo. ¿Me explico? Porque si por ejemplo en el caso de un servidor, la gloria sea para Cristo, mis problemas fueron sexuales, con la cuestión de la sexualidad y todo ese rollo, veíamos mucha pornografía, etcétera, etcétera, para vergüenza mía. Entonces, cuando yo decidí bautizarme, yo mismo fui a mi bautismo y presencié mi propio funeral. ¿Me explico, servidor? Sí, y yo mismo fui consciente de que tenía que darle muerte a mi viejo hombre, a mi vieja naturaleza pecaminosa, poseída por el diablo. Yo mismo dije no, Rafa, bien lo dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, pues no. ¿Qué pues vamos a hacer? Vamos a seguir en el pecado y también le vamos a pedir a Dios. Dice, no, así no es. Así no es la cosa. Entonces, aquel que quiera levantar la mano y quiera decir, hermano Rafa, ¿sabe qué? Yo quiero bautizarme. ¿Estás consciente de lo que vas a hacer? Sí, pásale. Pero conscientemente tú debes de estar consciente de que le vas a dar muerte a tu viejo hombre. Y tienes que levantar el espíritu interno, estudiando la Biblia, orando a Dios. Mateo 6:5. Y si se puede ayunar, mejor, porque es como tú vas a vencer los deseos de la carne. Porque si no, no puedes. El diablo te va a tener bien atado. Entonces, necesario que sepas esto. Necesitamos lectura de la Escritura, palabra de Dios. Necesitamos nosotros la oración y necesitamos nosotros el ayuno. Necesitamos hacerlo. Y eso nosotros lo vemos en la carta a los Efesios. Lo voy a leer rapidamente. Dice así, Efesios 6:10, donde nos habla acerca de la armadura de Dios. Dice la Escritura de la siguiente manera, escuche. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del ¿quién? Del diablo. Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, o sea, la Biblia, y vestidos con la coraza de justicia, lo que es correcto, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, la cual tienes que compartir todos los demás. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, que es la fe, la confianza en Dios. Y esa fe, confianza en Dios, es la que va a destruir los dardos, las tentaciones del diablo. Lo tenemos que entender. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, orando un ratito nada más. No, orar siempre. ¿Mande? Orar siempre No. en todo momento. Tenemos que estar orando a todo momento, hermanos. Yo platico con mi Señor Jesucristo todo el día. Voy en el carro y voy platicando con Él. Le comparto a alguien y estoy platicando con Él. Y es la manera de que tú, el Espíritu, Fortalezca. lo fortalezcas. Por eso, querido amigo, querido hermano, esa es la manera de rehabilitarte. Pero no creas que esto es nada más para mis hermanos aquí en la clínica, no. Para los que están allá afuera, que también son pecadores, que andan por falsos y malos caminos. Según de Timoteo 3:1. Por eso es importante que conozcamos esto. Pero para ir aterrizando al final de este tema, nosotros conscientemente tenemos que estar preparados para darle muerte a nuestro viejo yo, a nuestra vieja naturaleza. Tenemos que estar conscientes de que no podemos mantener nuestra vieja naturaleza, porque es donde el diablo agarra nuestras tentaciones para echarnos a perder, para destruirnos. Es importante que lo sepamos. Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de Conocimiento. La gente, discúlpenme, la gente es, ¿cómo se llama? Pecadora, es religiosa, pero no conocen a Dios. Y lo tengo que decir así, un 80% de un 100, porque luego me dicen, con el respeto, pero utilizo la Biblia. Por el compita ese de Guadalajara, que está, dale duro y dale duro, en las publicaciones que son. Un 80% de un 100, lógicamente es católica. No porque sea lo correcto, no señor. No, te dije que los españoles impusieron a fuerzas. Todo aquel que no fuera católico, lo mataban. Esa es la historia. Esa es la historia. Y este guate renuente. Eso lo vamos a hacer en el tercer líder. Porque ya le dije, mira, ya estuvo, mi estimado. Si tú me puedes garantizar a través de la Biblia que la Iglesia Católica fue la que fundó Jesucristo, dame cita bíblica, así como yo lo hago. Y no, nomás pura crítica y pura palabrería nomás. Señores, necesitamos las palabras, la escritura, la base bíblica, para tener argumentos, para defender algo. Entonces, señores, la religión no te va a salvar para nada, querido amigo. No porque me digas católico ya te vas a ir al cielo. O sea, ¿qué película o qué? No, olvídate. Si no buscas a Dios y te apartas del pecado, la condición va a ser fatal para ti. Y es importante que yo lo diga porque la Escritura lo menciona. Quiero ir terminando yo por lo que dice la Escritura. Juan 8:30, 31 y 32.
Y Jesús les habló a los judíos que habían creído en él, porque a él le hicieron caso, pues. Como mucha gente, pero Jesucristo tenía allá a un ladito de él los que creían en él, los que sí le buscaban de corazón, y los otros andaban por acá. Y Jesús les habló a los judíos que habían creído en él y les dijo: si ustedes obedecen mi palabra, no dijo ni religión. Jesús no estableció religión. Él estableció la Biblia, el parámetro de la Biblia. Si ustedes obedecen mi palabra, seréis así mis discípulos. Vas a depender de él para crecimiento, salvación eterna. Y después dice: y conoceréis la verdad. La verdad los hará libres. Amén. La palabra de Dios te va a hacer libre de todo engaño del diablo. Sí, amén. ¿Dónde levantas que la Guadalupe? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Discúlpame, querido amigo, pero tengo que subir la voz. No, Señor. Esta imagen fue traída por los españoles y la que ellos tienen, que es idolatría, lo tengo que decir así. La imagen de la Guadalupe que ellos tienen, varón, es blanca la señora. Oiga, entonces, ¿por qué la hicieron morenita aquí? Pues para poderles lavar el coco a los aztecas, a los primitivos de aquel tiempo. Ay, 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 pues es la verdad. Véase El Nuevo Mundo, esa película de Gabriel Retes. Véasela. La madre de Jesús se llama Miriam, o sea, María, pues. Pero esa señora que está muerta, mi estimado. ¿Qué? ¿A poco resucitó? ¿Mande? No, Señor. Igual como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, Santiago, Judas, etcétera, están muertos. Hermano, ¿tú no les podemos rezar? No te van a escuchar. Si yo edifico una plegaria aquí, imagen de Cristo, nadie me va a contestar porque pues, es de madera esto, esa es una cosa inerte, es idolatría contraria a las cosas de Dios. Éxodo 20, del 1 al 3, Salmo 115, del 4 al 8. Amigo, póngase vivo. Es decir, por poner un ejemplo, a lo mejor medio tonto, me muero yo, no me vas a hacer una capilla, San Rafa. Hermano Rafa, pídale a Dios, pues ¿en qué película? No se video, pues ¿cómo? Como lo tienen en Argentina. Ahí está San Maradona. Le hicieron su templo, mi estimado. ¿Ven nomás como la gente tan fanática? ¿Quién fue el que se levantó de entre los muertos? Jesús. Cristo Jesús. Amén. Y Juan 14:6, el mismo Jesús lo dijo: yo soy. Lo dijo el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, La verdad y la vida. la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Amén. Juan 14:6. Lo tienes que saber. Lo tienes que estudiar para que Dios te dé sabiduría y te salve. Entonces, con esto, querido amigo, pues me despido. Le pido a Dios que te dé sabiduría para que tomes buenas decisiones. Enamórate de la Biblia, la palabra de Dios. Busca el Nuevo Testamento en adelante. Busca tu salvación solamente en Cristo. Que Dios te guarde, Dios te bendiga.